¿Has sentido alguna vez al abrir los ojos ese roce que no existe? Una tela ligera, casi líquida, que se desliza por tus hombros aunque ya estás despierto. El cuello aún cosquillea, la piel recuerda un color que no viste con los ojos abiertos. No es casualidad y nunca lo ha sido. El mundo que tocas con las manos es apenas una película delgada sobre la verdadera carne de la existencia. Esta noche vamos a rasgarla. Y cuando termine el video llevarás en la frente la clave que abre la puerta que hoy solo señalamos con el dedo. Este no es un video sobre símbolos bonitos, es un manual sobre la naturaleza exacta de tu alma. Lo que estás a punto de oír ha sido guardado bajo llave por sacerdotes, alquimistas y locos durante algunos siglos. Porque quien lo sabe ya no puede volver a dormir igual. La gente común dice, soñé con ropa amarilla, seguro es energía, y sonríen. Apuntan al chakra del plexo solar, al sol naciente o a la alegría. Otros más cínicos murmuran, es envidia, el amarillo de envidia. Y los más miedosos, enfermedad, ictericia, el cuerpo avisando. Los psicólogos de sillón escriben artículos. El color amarillo en sueños representa el optimismo reprimido. La ropa simboliza la máscara social. Tu cerebro procesa la luz del despertador y lo mezcla con ansiedad. Mentiras todas. La ciencia mide ondas cerebrales que nunca ha medido el instante exacto en el que el alma se pone otra piel. La tradición popular es aún más cobarde. En los libros de sueños de aeropuerto, amarillo significa buena suerte, amarillo sucio significa traición, palabras muertas. Porque el verdadero significado no está en el diccionario, está en el momento en que despiertas y todavía hueles a azufre y sol quemado. Ahora escúchame con todo el cuerpo. El amarillo no es solo un color, es una vibración, exactamente 570 nanómetros de longitud de onda que resuena en el plano astral como una campana de oro oxidado. Cuando sueñas con ropa amarilla, tu cuerpo etérico está recibiendo una segunda piel fabricada con la sustancia misma de los sueños. Esa tela no la teje tu mente, la tejen las correspondencias herméticas, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. La geometría psíquica es implacable. Cada pliegue de la tela forma un sigilo vivo. En la vibración amarilla se encuentran tres corrientes. Primera, la energía, el sol interior que se derrama, la fuerza kundalini que sube y se viste de oro para que puedas sostenerla sin quemarte. Segunda, la envidia, no la envidia humana, la envidia de las entidades que ya no tienen un cuerpo y quieren el tuyo. El amarillo se vuelve bilis, la tela se apaga a la piel astral y comienza a chupar. Tercero, enfermedad. El aviso de que el vínculo físico está rechazando la luz, el hígado astral grita, el vaso etérico se tiñe y la ropa amarilla aparece como mortaja de advertencia. La ropa no es metáfora, es el contrato que firmas cada noche sin leer la letra pequeña. Aquí viene lo que nadie te cuenta. Si aceptas la energía, el sol interior te quema los ojos internos. Muchos terminan en hospitales psiquiátricos hablando de la luz que no se apaga. Si aceptas la envidia, atraes el guardián del umbral. Una entidad alta, sin rostro, que usa tu propia cara pero con ojos amarillos. Te visita 3 noches seguidas. La tercera, te despiertas con la boca llena de tela amarilla que no puedes escupir. Si aceptas la enfermedad, el precio es físico. El hígado real comienza a fallar sin razón médica. Los médicos dicen es estrés. Tú sabes que es otra cosa, sabes que algo te está vistiendo por dentro. Hay quien intentó quitarse la ropa amarilla en el sueño. Se despertó sin piel en los brazos, literalmente las sábanas, manchadas de ictericia fresca. El guardián no perdona, solo mide. Y cuando la balanza se inclina, él se pone tu ropa. ¿Por qué soñaste con esa camisa amarilla exacta? La que tenía el botón roto en el tercer ojal. La que olía a tu infancia y a hospital al mismo tiempo. Porque tu alma ya no soporta la cáscara que llevas de día. Porque alguien cercano te envidia en silencio y su envidia tiene tu talla. Porque tu cuerpo está fabricando una enfermedad que aún no tiene nombre pero ya tiene color. El sueño no fue tuyo, fuiste llamado. Cuando te viste en el espejo del sueño con esa ropa no eras tú. Era la versión que ya cruzó, la que ya sabe y te miró con lástima. Si sientes un nudo en la garganta ahora mismo es porque la tela astral sigue pegada a tu cuello. Cierra los ojos 3 segundos, ¿la sientes? Los antiguos lo sabían. Los sacerdotes eran enterrados con túnicas amarillas que nunca tocaron la luz del sol porque sabían que en el Duat la ropa se vuelve carne. En los monasterios tibetanos del sueño claro, los yogis visualizan luz amarilla como segunda piel para abandonar el cuerpo sin morir. La alquimia europea, el oro fisiológico, se conseguía soñando con la túnica amarilla del rey. Quien la vestía ya no necesitaba el laboratorio. Cada vez que sueñas con ropa amarilla, estás repitiendo el ritual más antiguo de la humanidad, la muerte en vida y la transmutación. Si estás escuchando esto, ya es tarde para dar marcha atrás. Tu mente ya ha aceptado la semilla.
Ahora veamos qué tan profundo llega a la raíz. Escucha la clave que prometí. La ropa amarilla no significa energía, ni envidia, ni enfermedad. Significa las tres cosas al mismo tiempo. Es la tríada perfecta. La señal de que tu alma se está preparando para salir del cuerpo sin pedir permiso. Cuando sueñas con ella, el universo te está diciendo, ya estás listo para que te quitemos la piel vieja. La energía te sostiene, la envidia de las entidades te empuja y la enfermedad es la puerta que se abre desde dentro. El mundo físico es la cáscara y tú ya estás rompiéndola. La próxima vez que aparezca la ropa amarilla en tu sueño, no huyas, no te la quites, póntela. Abotónala hasta el último botón y camina hacia quien te espera al otro lado del espejo, porque esa persona eres tú, sin cáscara, sin miedo y sin regreso. Pero la próxima vez que sientas ese roce en la nuca, sabes que ya no es un sueño. Vigila tus sueños y la ropa amarilla te está buscando. Cuando te encuentres ya no necesitarás este video.